Buenos días, hoy es miércoles 7 de septiembre, son las 10 de la mañana, estoy en la calle Padre Damián, cerca de la Torre D. Han traído el último tramo de escaleras de color blanco, que tiene que ser la continuación del que izaron ayer por la mañana. Lo van a descargar en breve, a ver si me da tiempo a grabarlo. No sé si han traído guías verticales nuevas al lado de la Torre A. Hay dos grúas grandes, así que posiblemente si las hay las van a descargar ahora. Y me imagino que hoy será día para instalar lamas de acero tanto en el fondo norte como en el fondo sur. Así que yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más. Llevan un rato ya con el balancín ahí arriba, pero me imagino que o han instalado o van a instalar lamas de acero nueva en esta fachada del fondo norte. Y no sé si al lado de la Torre C se irán corrigiendo alguna posición de alguna guía vertical, porque estoy viendo la grúa grande de Fraile que sigue trabajando en esa zona. Y aquí están hormigonando, yo creo que el suelo del paseo de 360 grados. Así que vamos a ver si puedo ver lo del tramo de escaleras. He llegado justo cuando lo han subido del camión. No sé dónde la van a depositar, posiblemente aquí enfrente, o quizás en la zona central del nuevo edificio. Este ya debería ser el último tramo de escaleras. Y este tiene que ir en la zona norte, encima del que vimos ayer. Ahora mismo está más o menos encima de la explanada, pero normalmente suele ir un poco más a la derecha. Ya he recuperado un poco el aliento después de pegarme la carrera para llegar hasta aquí y poder ver cómo descargaban esa escalera. Le han puesto un balancín a la grúa torre y yo me imagino que viendo las lamas de acero para la cubierta en el suelo, esa va a ser la grúa que las vaya subiendo, y me imagino que ya serán para el lateral este. No sé si aún les queda algo por descargar del camión, pero ya veis que la escalera está en el suelo. A ver qué es lo que suben. No sé si son escalones metálicos para alguna escalera. No estoy muy seguro de que puede ser eso. Yo creo que podéis ver las dos grúas blancas, no sé si son las dos de Fraile, creo que sí. Así que yo creo que por ahí tiene que haber un par de guías verticales. No puedo confirmar que en el suelo de la explanada no hay ninguna viga, tampoco me ha parecido ver ninguna tubular. Y desde aquí tampoco se ven las guías verticales, solo se ven las dos grúas. Me imagino que la que se está moviendo ahora es la que debería ser la encargada de izar la guía vertical, y la más pequeña la que debería hacer la ayuda para poner la pieza en vertical. Va a ser difícil grabar porque están pasando muchos coches, autobuses y camiones, pero aquí podéis ver la guía vertical. Solo hay una. Y no sé incluso si tiene intención de subirla hoy mismo, yo creo que sí. Y me imagino que esta primera irá entre el Torreón Sur y la Torre A. Ya podéis ver toda la fachada del fondo sur sin esas mallas blancas.
No sé si están poniendo las últimas lamas de acero justo en ese hueco que falta por cubrir. Esas 4 lamas o pares de lamas, que son las que tienen el plástico protector. No creo que tarde mucho en poner la siguiente, ya están empezando a mover las plataformas. Todavía no se ha metido el operario de grúa en la grúa, pero no creo que tarde mucho en poner la siguiente. Esta es la primera lama de acero que suben después del desayuno. Y ya veis que están empezando a tapar ese hueco. Así que posiblemente entre hoy y mañana, yo creo que hoy mismo incluso deberían poder terminar. Ya sabéis que más o menos suelen tardar unos 5 minutos por ese par de lamas. Entonces por eso pienso que hoy podrían terminar incluso este paño. Ahí tenéis cómo luce esa fachada del fondo sur, ya sin esa malla protectora. Ahora mismo muy pocas lamas con ese plástico protector. Y aquí no sé si están empezando a quitar la plataforma. No sé por qué tengo esa sensación, como que han quitado esa protección baja, como de color rojo. Como una especie de barandilla, y yo creo que la están quitando, así que no sé si están empezando a quitar la plataforma. Pues aquí tenéis material nuevo y bastante interesante. Yo me imagino que esto tienen que ser extensiones de las riostras, y estando donde están tienen que ser para este lateral oeste. Y mientras tanto siguen subiendo lamas de acero para la cubierta del lateral. Pues ahí podéis ver cómo falta buena parte del suelo del lado sur de la plataforma. Esa máquina que va poco a poco rompiendo el hormigón. Pues me imagino que esta ya va para arriba, porque estaba ahí suelta. Apartada de las demás, así que me imagino que esta ya va para arriba. Había 22 riostras, extensiones de riostras no sé si habían puesto unas 7 u 8. Así que faltarán en torno a 14, yo me imagino.
Yo creo que la instalación de las extensiones de las riostras va a ser razonablemente rápido y me imagino que todas las que hay en el suelo las pondrán de aquí al viernes o sábado. Es que efectivamente están corrigiendo la posición de otra guía vertical. Está riostrada en la parte inferior, así que digo que tiene que ser movimiento muy leve. Ahí tenéis un camión de Inasus, ha traído más lamas de acero para esta fachada del fondo norte y me parece que van a poner ahora otro par de lamas. Lo tienen ya todo prácticamente preparado y ahora está subiendo. ¿Dónde venís? De Cartagena. ¿Y qué tal os parece el estadio? Impresionante. Bueno, pues nada. Pues encantada, viajar es lo mío. Muchas gracias. Se ha terminado bajando la lama de acero que habéis visto antes que han subido. Estaban teniendo algún tipo de problema para instalarla. Pues no sé si van a cambiarla y poner otra, quizá no era la que correspondía, no lo sé. Son las 12 menos cuarto y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy en la calle Padre Damián. Ya habéis visto que siguen poniendo lamas de acero tanto en la fachada del fondo norte como en la fachada del fondo sur. Me imagino que hoy pondrán esa guía vertical cerca de la Torre A, así que siguen avanzando. Yo me despido por hoy, así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos por favor suscribiros para apoyar el canal. Que tengáis un buen miércoles y nos vemos mañana. Adiós.